Seguimos todos con los teléfonos en silencio, ¿no? Sí. ¿Sí también? Teléfono en silencio. Sí. Ok. Desde hace rato. Muy bien. Bienvenidos, Podcast Fuello, Universidad de Portales, Facultad de Derecho. Esta vez nos acompaña Cristian Aedo, profesor de la Universidad Católica de Concepción. Estamos muy contentos de recibirte para poder discutir acerca de un problema específico de la responsabilidad por el hecho ajeno. Sabemos que la responsabilidad por el hecho ajeno es una de las más importantes posibilidades de obtener la indemnización, pues uno no solo responde por sus propias conductas, sino que en muchas oportunidades, bajo el principio general que establece el artículo 2320, una persona puede responder por los actos de otra. Y dentro de esas posibilidades está quizás la más relevante en la práctica, ¿no?, en la jurisprudencia, la responsabilidad del empresario por el hecho del dependiente. Y ahí, en ese escenario, una de las cuestiones que me parece a mí no se han abordado de manera muy intensa tiene que ver con la situación en que el empresario paga la indemnización a la víctima y luego qué ocurre, puede o no puede repetir y en qué medida puede repetir en contra de quien causó el daño en forma directa. Entonces me gustaría comenzar conociendo tu opinión acerca de este derecho a repetir del tercero civilmente responsable en contra del agente directo del daño. ¿Cómo ves tú esta institución que se recoge también en el Código Civil chileno? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Lo primero que creo que habría que decir sobre la norma que consagra el derecho a repetir del empresario en el artículo 2325 es que es una norma ajena al sistema que consagra el Código Civil, es un inserto raro para un régimen de responsabilidad por hecho ajeno fundado en la culpa. Entonces me tomo un minuto para explicar la génesis, cómo llega esta norma tan extraña al sistema y por qué aparece una norma de esta naturaleza en un régimen de culpa por hecho ajeno. Sin duda alguna, tanto la responsabilidad por hecho ajeno como esta misma norma tiene su origen en la noxalidad romana, en la lex Aquilia. Entonces, en el delito de daño podía el padre, el pater familia, entregar, y eso constituía un límite a su responsabilidad, al esclavo o al hijo. Si uno pensara en términos de derecho moderno, eso es una suerte de limitación a una responsabilidad objetiva que está consagrada históricamente y que luego pasa en la tradición del derecho común a configurar una suerte de responsabilidad por el hecho ajeno. De hecho, ya en las partidas recogiendo una tradición de un cuasi delito romano de la responsabilidad de los hoteleros, hospedaderos, ya estaba la idea de responder no solo por el hijo o el esclavo, sino también por el dependiente. Pero de nuevo aparece como una responsabilidad objetiva que suponía una cierta limitación. En el caso de los hombres libres, vale decir, de los dependientes, la limitación estaba en la obligatoriedad de la cesión de la acción. Y este es el precedente para nuestra norma, que se articula en el derecho común a través de Duranti y que pasa a nuestro código. Bello cita, curiosamente, como precedente una partida, la partida 7.15.5, que trata esta cuestión, pero a propósito del delito de daño, pero curiosamente, como lo ha hecho ver Gianfranco Rosso en un trabajo sobre el origen histórico, la partida que cita Bello no reconoce la responsabilidad por hecho ajeno. Entonces la pregunta es ¿de dónde toma Bello esta cuestión? Y Gianfranco, me parece, en su trabajo demuestra, a mí me parece correctamente, que Bello parece tomar esta norma en particular de la tradición española, del proyecto de García Goyena de 1851, que a su vez toma
la cuestión de los códigos penales de 1848 y 1828 español. Ahora, lo interesante ahí es que ya en los códigos penales, así como en el proyecto de García Goyena, se establece una suerte de limitación a la responsabilidad vicaria, es decir, objetiva, estableciendo esta responsabilidad subsidiaria. Se trata de una suerte de garantía en favor de la víctima. Responde el Big Pocket, responde quien tiene una mejor posibilidad patrimonial, pero este luego tiene derecho a repetir en la medida que el responsable, quien debe obligarse definitivamente a las obligaciones por otro. Claro, pero es extraño, como te decía, el sistema del Código Civil, porque el sistema del Código Civil no es de responsabilidad vicaria y, sin perjuicio de lo que podemos conversar, el responsable por hecho ajeno responde porque él ha actuado por culpa, invigilando o inhibiendo. Claro, esa ha sido una explicación persistente, ¿no?, de Pedro Zelaya, esgrimiendo como fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno esta idea que incurriría también en una culpa, aunque presunta, el tercero civilmente responsable. Pero una vez que este tercero pagó, ¿no?, y le corresponde repetir, una de las cuestiones controvertidas es en base a qué va a repetir, la extensión, ¿no?, de la cuantía de la repetición. Y ahí me parece a mí existen dos polos, o uno considera la culpa, o uno considera la causalidad, o uno considera quizás ambos elementos. ¿A ti te parece que la cuantía del derecho a repetir está determinado por alguno de esos dos factores, por ambos? ¿Cómo tú lo logras descifrar? Sí, bueno, primero concuerdo contigo que, digamos, hay acuerdo en la doctrina, y esto parece paradójico frente a un régimen que se explica como de responsabilidad por culpa, y esto lo dice Corral, lo dice Barro, el mismo Alessandri, que estamos frente a una garantía, o sea, que se trata de un tercero que en realidad no está obligado, en definitiva, a una especie de deudor subsidiario, pero con responsabilidad directa. Y claro que de cara a los factores a considerar a efectos del reembolso, uno tendría que pensar si se trataría en definitiva de una cuestión de culpa o de causalidad. Visto desde la estructura del sistema del Código Civil, no tiene mucha razón de ser la norma si la cuestión tiene que ver solo con la culpa. A mí me parece en todo caso que la línea divisoria entre ambos elementos es bastante difusa, y siempre he pensado que el artículo 2320 consagra una de esas hipótesis, incluso uno pudiera llegar a pensar, de creación de riesgo no permitido. Entonces, prima facie me parecería que el problema es de causalidad, pero que probablemente uno no pueda desligar del análisis la cuestión de la culpa, porque están bastante más intrincados de lo que parecería. Pero en el área chica, ¿no? En definitiva, el empresario le correspondió pagar por indemnización, supongamos, 50 millones de pesos, ¿no?, por un accidente que ocasionó su dependiente, un chofer de uno de los vehículos de la empresa. En ese caso hay que concretizar la regla, ¿no? Entonces, si uno se inclina a resolverlo a través de la causalidad, ¿cuáles serían los parámetros para poder determinar cuánto de esos 50 millones le toca pagar al dependiente? ¿O simplemente será una cuestión de discreción, ¿no?, del juez que le toca resolver? ¿O hay algún parámetro para resolver ese problema? ¿O simplemente no existe y el juez en el momento dirá, bueno, 20, 30, como le parezca? ¿Cómo tú lo resolverías eso? Claro, la aplicación de la regla tal como está en el código importaría que no pueda haber una reducción, un porcentaje por el que se pueda demandar. Vale decir que en principio la norma autorizaría al responsable por hecho ajeno a demandar el total. Sí, en algunos sistemas como... Pero eso tendría razón de ser quizás más bien en clave de responsabilidad vicaria, ¿no? Exacto. De ahí la inconsecuencia con el sistema chileno. Ahora, me parece a mí que un factor a considerar para efecto de determinar el quantum, si esta fuera la cuestión de restitución, tendría que ser la participación causal en el evento, y uno de los criterios que podría ocuparse para determinación de la participación causal sería la imputación objetiva.
Ahora, elementos de imputación objetiva que podrían ayudarnos a determinar el quantum indemnizatorio podrían ser, por ejemplo, la creación de riesgo no permitido o el fin de protección de la norma. Son los criterios que la doctrina chilena ha venido utilizando. Pero ¿no te parece que ahí está bien? Yo comparto esa idea teórica, ¿no? Que podríamos avanzar hacia criterios de imputación objetiva, aunque con anterioridad te escuché criticar esos mismos criterios, ¿no? de imputación objetiva, pero la verdad me parece que podrían ser pertinentes, pero en definitiva se puede concretizar, porque incluso teorizando a partir de la imputación objetiva pareciera ser que el juez, si es que conoce los criterios de imputación objetiva, va a tener que arrojar un porcentaje. Yo me inclino más bien que ahí hay un espacio de discreción relevante. Sí, es decir, esto presenta problemas análogos al artículo 2330. Exactamente. Y uno pudiera pensar que aun cuando ese fuera un problema de causalidad, efectivamente hay un espacio de discrecionalidad a la hora de fijar el quantum exactamente, el monto. Lo que me parece importante sí es que el juez pueda fundar la decisión. Por supuesto. Al momento de fijar el quantum. Claro, y la crítica en relación a la imputación objetiva tiene que ver en particular con la creación de riesgo no permitido, en la que yo creo que hay un empalme, un encuentro, una conexión muy profunda con la culpa. O sea, es decir, que el sistema de culpa cumple un rol muy parecido en la responsabilidad civil al que cumple en el derecho penal, en los cuasi delitos penales, la creación de riesgo no permitido. Pero no estoy tan seguro si eso se puede encaminar por la vía del quantum indemnizatorio. Claro. Y otra consulta, Cristian, refiere que quizás toda esta discusión sea más teórica que práctica, porque si uno observa la jurisprudencia, no hay muchos casos donde se ejerza este derecho de repetición. Quizás dejo aparte el caso del fisco, porque está obligado, ¿no?, a ejercer las acciones de repetición cuando corresponda, lo ha hecho, ¿no?, en materia médica. Pero ¿cuáles serían las razones, crees tú, que no se plasme en la jurisprudencia este derecho a repetir del artículo 2325? Yo creo que pueden haber dos razones dogmáticas, pero hay una razón práctica muy clara. Una razón dogmática podría ser que la norma parte del supuesto que el responsable es quien ha cometido el hecho ilícito, y eso representa una dificultad para intentar acciones por hecho ajeno también. Si hay una dificultad, y ha habido una cierta tendencia, y eso tú lo escribiste hace muchos años atrás, ha habido una tendencia a confluir esta responsabilidad con la responsabilidad por hecho propio, ¿no?, a través de la idea del órgano. Por ejemplo, en Colombia o en otro sistema, esta norma, el 2325 y el 2320, se operativizan de otra manera porque no se pueden hacer efectivas respecto de personas jurídicas, sino solo de personas naturales. Pero al introducir la posibilidad de que una persona jurídica sea responsable por hecho ajeno, se produce este problema que tú planteabas en tu trabajo sobre esta suerte de concurso entre responsabilidad por hecho ajeno y por hecho propio. Claro. A veces sale más rentable demandar por hecho propio. Esos son problemas que pueden ser dogmáticos, pero el problema práctico es que quien garantiza la indemnización en definitiva y tiene los recursos para pagar una indemnización usualmente no está pensando en repetir contra quien probablemente no tenga recursos para reintegrar esa indemnización. Exacto, quizás esa sea la razón. Esa yo creo que es la razón práctica, más práctica, más profunda que impide que la norma tenga una operación. Es decir, que la norma parece que tiene más importancia para que podamos articular el sistema o pensarlo mejor antes que una aplicación práctica realmente. Ahora, a mí me parece, ¿no?, que tras la regla del 2325 ronda de manera persistente un problema que se ha planteado en forma reciente en la doctrina y que tiene que ver con las obligaciones concurrentes como una necesidad para paliar esta posible ausencia de solidaridad en el caso de la responsabilidad por el hecho ajeno, en particular el artículo 2320, es decir, que la regla del 2317 no cabría aplicarla a la responsabilidad por el hecho ajeno, pero algunas voces se han levantado para sostener que poco importaría porque podríamos no aceptar las obligaciones concurrentes. Sin embargo, a mí me parece que la regla del 2325
al admitir que pueda el tercero civilmente responsable repetir en contra del agente directo del daño, supone necesariamente que puede ser emplazado y demandado por el total de la indemnización. Entonces, eso hace caer, ¿no?, toda esta discusión acerca si la solidaridad es o no pertinente al 2320, y por otro lado, si necesitamos o no las obligaciones concurrentes en la responsabilidad extracontractual, o en cambio deberíamos simplemente desplazar ese debate de las obligaciones concurrentes a la responsabilidad contractual, a la indemnización de perjuicio cuando participan dos o más deudores en el ámbito contractual. ¿Qué te parece a ti ese debate? Bueno, yo comparto tu juicio, porque el argumento que se usa es justamente que, y parece que hay acuerdo general, que no cabe la aplicación del artículo 23.17. Y el argumento adicional que se usa es que justamente el 23.25 desmentiría la idea de una responsabilidad solidaria en la medida que el tercero civilmente responsable puede demandar el total y no una cuota, como sería el caso de la aplicación de la regla de la solidaridad al artículo 1522. Pero a mí ese argumento no me parece suficientemente potente, porque me convence más lo que dices tú, en la medida que el mismo artículo 1522 contempla el caso de un codeudor solidario no interesado que repite por el total contra un interesado. Entonces, si uno tomara la regla del 2325, esa regla conversa con el sistema del artículo 1522, de manera que me parecería a mí que no sería necesario recurrir a un sistema que está ausente del código. Podríamos recurrir a la misma regla del código. O sea, más bien debería entender que no te parece apropiado la introducción en el ámbito extracontractual de las obligaciones. Exacto. O sea, este argumento que se usa para introducirlas no me parece suficientemente sólido. Claro. ¿Y en el ámbito contractual? El ámbito contractual puede que tenga una mayor utilidad por la razón que dices tú. ¿Y podría justificarse teniendo en cuenta lo que indica el 1511 y el 1526, es decir, esta regla general, ¿no?, que las obligaciones son simplemente conjuntas? ¿Cómo podría construirse un fundamento? La razón con la que construyen el fundamento es que estamos en presencia, se dice, de una obligación distinta a la simplemente conjunta, porque se trataría de una obligación de dos objetos, porque las causas de responsabilidad son distintas. Y ese es el argumento de fondo que ha usado el profesor Corral, profesor Barros, para construir la idea de la responsabilidad concurrente. O insólito. O insólito, exactamente. Bueno, muy interesante, Cristian, te agradezco haber participado en nuestro podcast de esta sesión, y espero tenerte quizás en un futuro próximo en un nuevo podcast de la Fundación Fernando Fuello Laneri. Muchísimas gracias por haberte desplazado, la verdad, en estas circunstancias a Santiago. Muchas gracias, Carlos. Un honor. Y esta es tu cámara, no te olvides de mirarla. No, si no, estoy concentrado. Si ya Si me miraba, que yo le decía, Fabián. Fabián está, bueno, Y mirar al techo. pues mira así, bueno, como decía en la volada. Es que Fabián habla como así. Pero ayer me pedí.